Todos sabemos que en los 90 DreamWorks estaba en completa guerra con Disney, con Shrek riéndose de los cuentos de hadas que hicieron grande a la compañía, o Ant saliendo justo antes de Bichos, creando grandes discusiones entre los directivos de ambos bandos. Pero si hay algo que me ha gustado desde que era un niño, eran las películas de juguetes que cobraban vida, donde Toy Story marcó historia siendo la primera película de animación 3D de la historia. Así que ahora que le tocaba a DreamWorks sacar su propia película de juguetes, Pequeños Guerreros 3 años después del éxito de Toy Story nos contaba la misma historia, pero desde un punto de vista lo más realista posible, abriéndonos los ojos de que los juguetes vivos no podían salir bien de ninguna manera. Y es que a primera vista Pequeños Guerreros puede parecer la típica comedia infantil gracias al elenco que presentaba, y es que en realidad Pequeños Guerreros es una película de terror psicológica que hará que pienses que tus juguetes te secuestrarán por la noche, pero si algo que puede dar más miedo es la historia detrás de su producción, así que vamos a verlo. Pequeños Guerreros se estrenó en 1998, Steven Spielberg, uno de los fundadores de DreamWorks, estrenaría ese mismo año Salvar al Soldado Ryan, siendo una de las mejores películas bélicas de la historia del cine y que servirían como gran inspiración para la creación de Pequeños Guerreros. Y es que el cineasta no se quedaría contento con solo una, por lo que se encargaría de producir la película de los juguetes, eligiendo a Dante como el director que guiaría a la película. Dante fue el mejor director para dirigir Pequeños Guerreros, y es que conocido por su estilo combinando elementos de terror y comedia, era el candidato perfecto para una película que iba precisamente de esto. Tuvo grandes éxitos que le llevaron a donde está, como la dirección en 1978 de Piraña, que serviría como una especie de parodia para Tiburón, otro éxito dirigido por el propio Steven Spielberg. Aquí comenzaría una cierta afinidad entre ambos, ya que en 1984 aparecería Gremlins, producida por Spielberg, que elegiría a Dante como el director de esta comedia de terror. Esta última sería la película clave que haría que en los 98 Dante fuese elegido para dirigir a los juguetes que cobraban vida, siguiendo el mismo estilo que cuando trabajó en los Gremlins. Durante la producción de la película, Dante tenía una visión algo diferente a lo que finalmente nos encontramos en la cinta final. El enfoque original a donde quería dirigir la película era mucho más parecido a lo visto en los Gremlins, siendo una película mucho más oscura y donde habría una mayor crítica a la sociedad estadounidense. Por ejemplo, quería centrarse en la dura crítica a las grandes corporaciones, representando a Globotech, la encargada de crear el comando de élite, como una empresa mucho más avariciosa y sin importarle en ningún momento la ética que estaba siguiendo al comercializar juguetes militares para niños. Sumado a esto, quería darle una mayor identidad a los juguetes que aparecen durante la película, donde se quería explorar en mayor profundidad de lo que se hizo. Por ejemplo, el comandante Chip Hazard se le quería mostrar como un fanático de la guerra, que no le importaba lo que hacer únicamente para poder ganar. Y aunque es cierto que vemos ciertos detalles de esto, como cuando le arranca el chip de la cabeza a Nick Nitro para crear las muñecas, se querían mostrar unos mayores conflictos morales entre Hazard y los muñecos que la acompañaban, donde se mostraba que no todos los soldados en una guerra tienen los ideales de matar o ser matado, sin importar nada más. Pero al final, esto no salió en el corte final. Por otro lado, veríamos un mayor desarrollo en los Gorgonitas. Aquí veríamos gradualmente cómo evoluciona en su viaje de encontrar por fin su hogar. Además, Archer, emisario de los Gorgonitas, tendría una historia de fondo más profunda, donde se mostrarían sus orígenes y pensamientos más personales. Esto le daría a la película una perspectiva más existencialista, donde a pesar de que podemos ver matices de esas ideas cuando Archer habla con Alan de Gorgon, se nota que fue cortado del guión para dar pie a una cinta orientada a la acción para divertir a los niños, dejando atrás esos mensajes que podrían haberle dado un mayor significado a la historia que se quería contar. Pero entonces, si tenían tantas ideas, ¿por qué no lo vemos en el corte final? Pues como ha pasado desde siempre, los directivos pensaron que no era adecuado para niños, por lo que redujeron las críticas a Estados Unidos para evitar conflictos con las masas, y se redujo el humor adulto que en un principio se tenía planeado por el público infantil, eliminando el humor negro y los mensajes adultos. Y es que los niños fueron el principal problema, ya que para evitar que se aburrieran redujeron todo el desarrollo de personajes que hemos visto, eliminando las historias que les aportarían una mayor identidad, para ser sustituidos por constantes escenas de acción. Eso daría como resultado la película tan dinámica que tenemos, pero no tan profunda como debería, donde igualmente obtendría una calificación por edad de PEGI 13. Y es que el guión para llegar a todo esto pasó por diferentes fases, que incluiría a varios guionistas y muchas revisiones para alcanzar lo que finalmente vimos en la gran pantalla. Con todo esto, el guión inicial estaría a cargo de Kevin Scott, donde establecería las bases de la trama que veríamos en la película, estableciendo los personajes principales a través de unos juguetes que cobrarían vida gracias a tecnología militar, donde veríamos enfrentarse al comando de élite contra los Gorgonitas en un barrio familiar de los Estados Unidos. Este guión inicial estableció el rumbo que quería seguir la película, es decir, transmitir el mensaje de las consecuencias de
de militarismo que estaba sufriendo durante esa época el país americano. Gracias a esto veríamos constantes referencias a la película dirigida por Ford Coppola, Apocalypse Now, donde al igual que esta, Pequeños Guerreros criticaría duramente la guerra de Vietnam, donde se reiría constantemente sobre la glorificación de la guerra a través de los juguetes militares que tenían todos los niños de la época, sirviendo como un mensaje sobre cómo la violencia está en nuestras manos desde el primer momento de nuestras vidas. Una vez establecida la historia que se pretendía contar, era hora de diseñar a los personajes que la protagonizarían. En los bocetos iniciales se comenzarían a definir las personalidades de los juguetes, donde veríamos a los soldados de élite con un aspecto más robusto y definido para darles un toque de peligrosidad, mientras los gorgonitas se diseñarían de una forma más orgánica, con formas menos angulosas, teniendo diseños más redondeados para que el espectador pudiese diferenciar mejor a cada uno de los bandos. Los encargados de crear y modelar a los juguetes fueron Stan Winston Studio, creadores de los animatrónicos utilizados en otras películas de culto, como fueron Jurassic Park de 1993, donde las técnicas para crear la piel de los movimientos tan realistas que vemos de los dinosaurios fueron adaptadas para utilizarlas en los gorgonitas. Por otro lado, también trabajarían en Terminator 2 para crear a los animatrónicos usados en la película, donde esta vez los veríamos reflejado en el increíble trabajo del comando de élite. Y es que estaba claro que la cinta tenía el mejor equipo para encargarse de la creación de los personajes, pero si te fijas, al ver la película vemos una animación que no se corresponde a lo que estoy diciendo, y es que Pequeños Guerreros fue la sexta película de DreamWorks cuando la empresa solo se había creado 4 años antes, y es que si buscas la primera película de animación de la compañía te saldrá en primera plana Ants, pero si te fijas en las fechas solo se estrenaron con una semana de diferencia, por lo que podríamos decir que Pequeños Guerreros fue en cierto modo la primera película de animación de DreamWorks, porque sí, estaba hecha casi completamente por CGI, consiguiendo ese estilo tan extraño que podemos ver durante toda la cinta, donde 2/3 de todos los juguetes que aparecen estaban hechos gracias a esta técnica. Gracias a declaraciones del propio director Joe Dante, la idea original de la película era hacer que los juguetes fuesen los animatrónicos que se habían creado en la idea original. La película cuenta con escenas de acción demasiado intensas o persecuciones frenéticas, donde se requieren una serie de movimientos mucho más fluidos de lo que estos robots podrían conseguir. Además, los movimientos faciales y las expresiones de los personajes se encontrarían muy limitadas, por lo que finalmente se decidiría utilizar el CGI durante la mayor parte de la película. Esto igualmente no quita que se descartase por completo la idea de los robots, ya que en varias escenas podemos ver cómo los juguetes no están hechos por CGI, aunque es cierto que muestran mucho menos movimiento y expresividad. Tenemos a los personajes y tenemos la forma de que se muevan, pero uno de los apartados que hicieron que se sintieran completamente vivos cuando veíamos la película fue su increíble banda sonora, y es que creada por Jerry Goldsmith, legendario compositor que había trabajado en películas como Star Trek, Alien o Los Gremlins, sería elegido para componer la música que acompañaría en la aventura de estos juguetes. Como hemos visto, el diseño de los personajes nos daba pistas indirectamente para poder diferenciarlos, y la música fue otro aspecto que también lo consiguió. Goldsmith compondría temas militares donde abundaría la percusión y las trompetas para darnos una sensación de peligro al ver al comando de élite. Por otro lado, cuando aparecen los gorgonitas, a pesar de ser representados como monstruos, se utilizarían temas más suaves con instrumentos de cuerda y viento, dándonos una sensación de tranquilidad a pesar de su aspecto. Cuando Pequeños Guerreros por fin salió al público general, recibió una serie de críticas mixtas por parte de la prensa, donde a pesar de alabar sus efectos especiales y lo bien integrados que estaban los juguetes con actores humanos, criticaron duramente el corto desarrollo de la historia de los personajes, donde simplemente no llegaban a arrancar en ningún momento. Esto hizo que la película no consiguiese ser uno de esos grandes éxitos a los que nos tiene acostumbrados DreamWorks con las películas de ese tiempo. Sin embargo, la cinta consiguió convertirse en una película de culto, donde existe un gran grupo de personas detrás que sigue apreciándola a pesar de sus fallos. A pesar de todos los cambios que sufrió la película durante su producción, donde hemos visto que no siguió el camino más fácil, siempre quedará en nuestras mentes las aventuras de los gorgonitas para poder volver a su hogar, donde incumplieron su código de paz por volver con los suyos. Esta vez solo queda brindarle por primera vez nuestros respetos a Archer, emisario de los gorgonitas.